Cada 29 de junio se celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo apóstoles. Ellos son las monumentales figuras sin las cuales la Iglesia Católica, fundada por Cristo, no hubiese podido organizarse ni cobrar la forma que ha adquirido a lo largo de los siglos. Por eso, con toda justicia, a Pedro y a Pablo se les considera sus pilares o columnas. Además, dado que ambos apóstoles fueron quienes fundaron la Iglesia de Roma, centro de la cristiandad, esta solemnidad es también el Día del Papa. Un día sagrado. Llamar a estos santos mártires pilares de la Iglesia no es algo gratuito. Sobre ellos descansa el peso del rebaño de Cristo que peregrina en el mundo como si de columnas de un edificio se tratase. Sin ellos, el edificio se vendría abajo. Con ellos, siempre hay equilibrio. Así lo aclara San Agustín en uno de sus sermones. El día de hoy es para nosotros sagrado, porque en él celebramos el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Es que ambos eran en realidad una sola cosa aunque fueran martirizados en días diversos. En consecuencia, siguiendo al obispo de Hipona, recordamos también que la unidad de la Iglesia se selló con la sangre del martirio. El primero en derramarla fue nuestro Señor Jesucristo, pero Él quiso compartir su sacrificio de amor con los hombres. El apóstol Pedro fue elegido por Cristo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Mt 16, 18. La obra de Dios requiere de la cooperación humana. Pedro es entonces la roca humilde que sirve de base al cuerpo místico de Cristo. Por esta razón, el Papa, sucesor de Pedro y vicario de Cristo en la tierra, es principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, así de los obispos como de la multitud de fieles. El obispo de Roma, el Papa, es pastor de toda la Iglesia y tiene potestad plena, suprema y universal. Hoy se festeja, en particular, a quien encarna esa misión, el Sumo Pontífice. Asimismo, en armonía por lo expresado desde antiguo por los fieles, hoy celebramos a San Pablo, el apóstol de los gentiles, quien fuera perseguidor de cristianos, daría un vuelco total en su vida, la que quedó transformada, convirtiéndose él después en el más ardoroso evangelizador, entregado sin reservas al anuncio del Evangelio. Tal como recordó el Papa Benedicto XVI en el año 2012, la tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo, juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo. Aunque humanamente muy diferentes el uno del otro, y a pesar de que no faltaron conflictos en su relación, han constituido un modo nuevo de ser hermanos, vivido según el Evangelio. Un modo auténtico hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo que actuaba en ellos. Solo el seguimiento de Jesús conduce a la nueva fraternidad. Pidamos a estos dos santos apóstoles que intercedan por la fidelidad de todos los miembros de la Iglesia. San Pedro y San Pablo son dos de los apóstoles más importantes del cristianismo, celebrados conjuntamente el 29 de junio. Su festividad, conocida como la solemnidad de San Pedro y San Pablo, tiene una rica historia y significado en la tradición cristiana. A continuación, se exploran en detalle sus orígenes, significado, y la influencia de estos santos en. La celebración conjunta de San Pedro y San Pablo tiene sus raíces en la antigüedad cristiana. Esta festividad se remonta a los primeros siglos del cristianismo y está profundamente arraigada en la tradición de la Iglesia Católica. 1. Orígenes bíblicos y tradicionales. San Pedro, conocido originalmente como Simón, Pedro fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Es conocido por ser el primer papa y el príncipe de los apóstoles. Jesús le dio el nombre de Pedro, que significa roca, y le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16:18. San Pablo, originalmente llamado Saulo, fue un fariseo que persiguió a los primeros cristianos antes de convertirse tras una revelación de Cristo en el camino a Damasco. Pablo se convirtió en uno de los misioneros más fervientes del cristianismo, viajando extensamente para predicar el Evangelio. 2. Desarrollo litúrgico. La celebración de estos dos santos juntos se menciona ya en el siglo III. En Roma, las basílicas de San Pedro en el Vaticano y San Pablo extramuros son lugares de peregrinación importantes, vinculados a la vida y martirio de estos apóstoles.
La fecha del 29 de junio se estableció como el día de su conmemoración debido a la tradición que sostiene que ambos fueron martirizados en Roma alrededor del año 67 después de Cristo. La solemnidad de San Pedro y San Pablo tiene varios significados teológicos y simbólicos. 1. Unidad y diversidad en la Iglesia. San Pedro y San Pablo representan diferentes aspectos del cristianismo. Pedro simboliza la autoridad y la estructura jerárquica de la Iglesia, mientras que Pablo representa la misión y la evangelización. Juntos, simbolizan la unidad en la diversidad dentro de la Iglesia. 2. Fundamentos del cristianismo. Pedro y Pablo son considerados pilares fundamentales del cristianismo. Sus enseñanzas y escritos forman una parte esencial del Nuevo Testamento y han influido profundamente en la doctrina cristiana. 3. Testimonio de fe y martirio. Ambos apóstoles murieron como mártires en Roma. Pedro fue crucificado boca abajo, mientras que Pablo fue decapitado. Su martirio es un testimonio de su fe y compromiso con Cristo, y su festividad celebra su ejemplo de entrega total a la misión de la Iglesia. La devoción a San Pedro y San Pablo ha sido promovida por muchos líderes de la Iglesia a lo largo de los siglos. A continuación se destacan algunos de los desarrollos clave en la devoción a estos santos. 1. Promoción papal. Varios papas han promovido la devoción a San Pedro y San Pablo. Por ejemplo, el Papa Gregorio I, 590 a 604, hizo mucho para consolidar la celebración de su festividad. La importancia de San Pedro como el primer papa ha sido subrayada constantemente por el papado, reforzando así la autoridad de la sede apostólica. 2. Desarrollo de liturgias y basílicas. Las basílicas de San Pedro y San Pablo en Roma se convirtieron en importantes centros de culto y peregrinación. La construcción y el embellecimiento de estas basílicas a lo largo de los siglos reflejan la devoción continua a estos santos. 3. Concilios y documentos eclesiásticos. Varios concilios y documentos de la Iglesia han subrayado la importancia de Pedro y Pablo. Por ejemplo, el Concilio Vaticano I, 1869 a 1870, reafirmó la primacía del Papa, vinculado a San Pedro. La devoción a estos apóstoles ha sido una constante en la enseñanza y la práctica de la Iglesia. La solemnidad de San Pedro y San Pablo es una celebración profundamente significativa que honra a dos de los más grandes apóstoles de Cristo. A través de sus vidas, enseñanzas y martirios, Pedro y Pablo han dejado una huella indeleble en la historia del cristianismo.